Honorable Asamblea, nadie necesita argumentos para condenar la violencia contra los niños. Pocos temas en la comunidad internacional y en los debates nacionales disfrutan de un consenso unánime como la protección de los derechos a los niños. La casi universal ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño es un ejemplo más evidente. Sin embargo, ese consenso no refleja la realidad que viven las niñas y niños y adolescentes. La violencia contra niños y niñas y adolescentes es totalmente invisible. Simplemente no existe en estadísticas nacionales como en estadísticas internacionales. La historia de la violencia contra los niños es una historia de silencio. El combate a la violencia exige de todos un gran esfuerzo, que debe contemplar, además de la sanción de quienes incurren en ella, con medidas de prevención que efectivamente cambien el escenario en que se produce la misma. Es necesaria una estrategia de acción inteligente que incluya a los distintos sectores del Estado, como educación y salud, pero sobre todo es urgente que explícitamente se prohíba toda forma de violencia contra los niños y niñas en todos sus contextos. Las leyes no son instrumentos mágicos para cambiar la realidad, pero difícilmente la realidad cambia sin el amparo de las leyes. Erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes ha sido un tema de alta prioridad en la agenda del Sistema de las Naciones Unidas desde que se dieron a conocer los resultados de un estudio que mostraba datos escalofriantes, entre los que destaca uno que es impactante. 80% de los niños que mueren por causa de la violencia son menores a 6 años. El estudio identifica precisamente el castigo corporal como una de las formas de violencia más frecuentes a la que los niños se encuentran expuestos. De acuerdo con la información disponible, entre un 80 y un 98% de los niños sufren castigos corporales de algún tipo. El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta determinada, clasificándose en dos tipos: el que incluye reprimendas verbales y desaprobación y el que produce el daño físico. En este contexto, los limitantes entre el castigo físico legítimo y el maltrato no están bien definidos, y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base de golpes degeneren en una escalada de violencia. El castigo corporal constituye para los sistemas de protección de los diferentes países de América Latina un desafío para el pleno cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. El mismo estudio citado destacó que de los 35 países de la región, 32 cuentan con leyes que protegen a las personas que son objeto de una agresión. Sin embargo, cuando se trata de los niños, solo 3 no permiten que los adultos los castiguen mediante golpes con el pretexto de la disciplina. Ante esta situación, el informe concluye con un llamado para que los países latinoamericanos actúen de forma inmediata, adaptando sus marcos normativos para la prohibición legal explícita del castigo corporal en todos los ámbitos. En el caso de México, nuestro marco jurídico convalida el abuso, ya que mantiene un diseño institucional que responde a una forma de ver a niñas y a niños como seres dependientes en un estado de minusvalía. Concepción que empieza a transformarse a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la aprobación en el Senado de la República de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, temas como el castigo corporal, al no estar explícitamente prohibidos en la legislación, constituyen un vacío jurídico que deja en posición de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes. Prohibir y eliminar el castigo corporal sobre los niños es fundamentalmente una cuestión de derechos humanos. Por ello, mediante la presente iniciativa, se prevé garantizar el respeto a la dignidad humana e integridad física e igualar jurídicamente su protección ante la ley.
En un marco de derechos humanos, se establece que la prohibición del castigo corporal a los niños a través de la reforma de la ley es una obligación esencial de los gobiernos y constituye un medio importante para asegurar que se cumpla. Pues desde esta perspectiva, todo castigo corporal como método disciplinario infligido a niños es intolerable. México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños, que establece que los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia. Mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo. En el 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de los niños, y por la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial. Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia. Que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social. De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos sus entornos, así como se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños. Por tanto, frente a toda forma de malos tratos hacia niños, niñas o adolescentes, cualquier persona responsable de su cuidado tiene la obligación forzosa de brindar protección, así como reconocer y respetar su condición natural para propiciar su pleno y libre desarrollo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución, corresponde a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por ello, resulta riesgoso para los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes la posible interpretación del Código Civil y que esta norma dé a pie a que padres maltratadores encuentren una forma de disminuir su responsabilidad. Esta situación ya fue señalada por el Comité de los Derechos del Niño en el 2002 y recomendó que se modifique. El Comité sobre los Derechos del Niño aclara que el propósito de prohibir todo castigo corporal dentro de la familia es el de detener el uso de castigos violentos u otro tipo de cruel o degradante por parte de los padres a través de intervenciones educacionales y de apoyo, pero no punitivas. Sostiene que el enjuiciamiento y otras intervenciones, por ejemplo, separar al niño o al autor de la violencia, deberían tener lugar solo cuando se considere necesario para proteger al niño o niña contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del niño afectado. En el 79, Suecia se convirtió en el primer estado en prohibir explícitamente todo castigo corporal y otros tratos humillantes a los niños y niñas y adolescentes. Hoy, 19 estados han legislado a favor de la prohibición plena del castigo corporal, al condenar el castigo corporal. Creo necesario plantear la necesidad de que en México se legisle sobre esta materia. Ningún estado tendrá progresos significativos en la prohibición, prevención y eliminación de la violencia contra los niños y niñas mientras no tenga un marco legal claro y bien publicitado que prohíba toda forma de violencia. La tolerancia cero es generalmente aceptada como la meta respecto a la violencia doméstica entre adultos en el hogar. Igualmente, es una obligación moral mantener la tolerancia cero contra la
violencia de niños y niñas. Los niños están hartos de ser considerados el futuro. Ellos quieren vivir en un mundo sin violencia en el presente. Muchas gracias, compañeros y compañeras legisladores. Muchas gracias a usted, senadora Mónica Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas.